Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del ciclo 2019 del Ladrón del Fuego, la tercera entrega de este año. Como siempre, con la escritora Lilian Irigoyen. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo están? Transmitiendo desde la Fundación María Chacos y con el auspicio de Corporación Navíos y de Mare Limitada, representante para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric. La forma de comunicarse con nosotros es a través del correo electrónico delfuegoelladrón@gmail.com. Y hoy vamos a tener por título una pregunta. ¿Hubo un tiempo en que los planetas fueron dioses? Vamos a estar hablando de astronomía, de astrología y de mitología. En el programa pasado hablábamos de las musas, hablamos del mito de Jacinto, pero hablamos de las musas, le dimos entrada a las 9 musas y una de ellas es Urania, de la cual también vamos a estar hablando en el día de hoy. Urania, que también tiene algo que ver con Lilian de alguna forma, ¿no? El primer libro de Lilian se llama La simetría de Urano. Sí. Es un libro que ya tiene unos años, un libro de poesía y algo de prosa poética también. Pero bueno, esto era un dato anecdótico, ¿no? Urania, que entonces decíamos es considerada la musa de la astronomía y la astrología, que en esa época además estaban muy juntas, ligadas, ¿no? Sí. En un momento todo eso formaba parte de un todo, ¿no? Además con las concepciones que se tenían antiguamente de los astros y de que no coinciden en los movimientos y no coinciden con las visiones actuales. Inclusive en la antigüedad se había marcado astrológicamente también como el límite a Saturno, ¿no? Siendo que después los otros planetas fueron descubiertos mucho después, 1700 y pico. Pero la visión que se tenía astrológicamente y astronómicamente era hasta Saturno. Igualmente, astronómicamente no había una teoría heliocéntrica, porque la primera vez que se vio o se tomó en cuenta un modelo heliocéntrico fue con Aristarco, que es como del siglo III antes de Cristo. Y bueno, él empezó a ver, fue el primero que vio, digamos, como el Sol como centro, como modelo de centro, no la Tierra, sino el Sol. Pero ya había también algunos modelos no geocéntricos, que son anteriores. Filolao creo que era un matemático y un filósofo griego que consideraba que era un modelo no geocéntrico, pero tampoco heliocéntrico, sino que había un fuego que fluía en el centro, alrededor del cual giraban los planetas y la Tierra. Qué impresionante eso, ¿no? Porque uno generalmente asocia las teorías heliocéntricas a Copérnico, a Kepler. Sí, pero Copérnico... Pero había teorías muy anteriores, ¿no? Lo mismo que la teoría atómica, la concepción del átomo, más allá de que no tuviera la fineza de las definiciones de hoy, pero ya estaban presentes, ¿no?, en esas visiones. Había, se puede decir que había una cosmovisión de determinada manera, ¿no? Inclusive, creo que fue Heráclides del Ponto, también por el 400 antes de Cristo, no me acuerdo exactamente la fecha,
pero él empezó a ver, porque tampoco se concebía el movimiento de rotación. Él fue el que concibió ese movimiento de rotación, que en astrología después es muy importante, porque tiene que ver con lo que sería el ascendente y una cantidad de cosas astrológicas, ¿no? Lo que motiva el movimiento de rotación de la Tierra es lo que motiva después el movimiento aparente de la esfera celeste, ¿no? Porque para nosotros, mirando desde la Tierra, la bóveda celeste se mueve, pero no es la bóveda, somos nosotros que nos estamos moviendo. Y bueno, en ese movimiento también están los signos del zodíaco y también el zodíaco, con toda la franja de constelaciones, ¿no? Las constelaciones son conjuntos de estrellas a las que se le dio una forma o figuras generalmente mitológicas. Claro, está ese origen común que comparten astronomía y astrología, y está también eso, ¿no? que tú decís, ¿no? Que en Grecia comenzaron a utilizar nombres o cuestiones salidas de su mitología para designar a las constelaciones, ¿no? Claro que tal vez en algún momento las constelaciones y los signos coincidieron. Ahora ya no, los signos y las constelaciones van por distintos lados, ¿no? A todas, si uno se pone a mirar todos los signos del zodíaco, por ejemplo, los signos tienen que ver, eso es lo que estaba pensando en este momento, tienen que ver con algo mitológico. Porque, con excepción de uno, ¿no? También tiene algo que ver la balanza, sí. Pero yo me imaginé que ibas para ahí. Sí, porque la balanza es como diferente de los demás, claro, de los demás signos. Es más moderno, ya significa una manufactura humana, ¿no? No los otros signos, que son personas o dioses o derivados, o por ejemplo un centauro, pero que tienen algo de humano. Pero esto es una manufactura humana. Se dice que en la antigüedad muy remota, es el signo más moderno en la antigüedad muy remota, tenía que ver con las pinzas del cangrejo. El cangrejo, sí. Pero bueno, ahora está libre. Después se le dio que tiene que ver con una divinidad astrea de la justicia, no, mejor dicho, dice, perdón, ahí me equivoqué yo, dice que es la justicia, que es la justicia, y que tendría en las representaciones la balanza. Sí, tal vez, equilibrio. Claro, y también después viene la interpretación que se da sobre el signo de Libra, que es el signo de la justicia y del equilibrio, y que busca continuamente el equilibrio, tomando en cuenta justamente los dos platillos, ¿no? Pero yo te interrumpí y tú ibas a hablar de los demás signos, ¿no? Yo te interrumpí por la excepción. Sí, bueno, de Aries, por ejemplo, el carnero, que se remonta tal vez o tiene que ver con Crisomaleón o Crisomaleón, que es el carnero del vellocino de oro tan famoso en el mito de los argonautas, que tiene que ver con el carnero que llevó a Frixo y Helle hacia la Colquide, y que después ese carnero de oro, Crisomalón, ¿no? Vellón de oro, sería lo que formaría o lo que daría lugar al famoso vellocino de oro, Toisón de oro, al que Jasón y los argonautas después tratarían de retomar para Grecia. Después está Tauro. Tauro nos recuerda al toro, puede recordarnos al Minotauro, por ejemplo. Claro. Pero también al toro de Creta, que es uno de los animales que venció Teseo. O también al toro, ¿por qué no? Al toro que trajo a Europa, que se llevó a Europa, y en el que se metamorfoseó Zeus. Tenemos a Géminis, que tienen que ver con los gemelos, ¿no? Castor y Polus, que ya hemos hablado otras veces. Eso sí. Los hermanos de Helena, y que alternaban indistintamente entre el cielo y la tierra, dicen, cuando uno de ellos murió. Y el que era inmortal cambió con el hermano la posibilidad de vivir.
Está Cáncer, que es el cangrejo, y que dicen que es el cangrejo al que envió Hera cuando Heracles se peleó con trató o venció finalmente en uno de sus trabajos a la hidra de Lerna. Y el cangrejo trató de ayudar a la hidra, pero finalmente fue muerto, al igual que la hidra, y Hera en recompensa lo llevó, como lo transformó en constelación. Está Leo, que tiene que ver seguramente con el león de Nemea, de Heracles. Virgo, que tiene que ver con Astrea, que dice que es una divinidad antigua, que le llevaba los rayos a Zeus, y que es, entre una de las versiones, hay varias versiones, pero esta me pareció muy poética, y que la recompensó por ese favor cuando la guerra contra los titanes, ya que ella le alcanzaba los rayos, y la llevó a los cielos como una constelación. Bueno, de Libra ya hablamos. De Escorpio sería el escorpión que le envió Artemisa a Orión, y que quedaron inmortalizados los dos, ¿no? Porque Orión hay una constelación al igual que el escorpión. Y después quedamos con Escorpio Sagitario, que sería el centauro Quirón, que parece que se dice que era el centauro más benévolo de todos los centauros. Acuario, que sería el aguatero, el escanciador, y eso nos recuerda a Ganimedes, que era el escanciador de la estirpe troyana, ¿no? Que se lo llevó Zeus, enamorado de su belleza, para que escanciara y sustituyera a Hebe en los banquetes de los dioses, y era el que servía el néctar a Zeus primordialmente, ¿no? Y después tenemos a Piscis, que es el más complicado. Piscis son dos peces que dicen que están atados en sus colas. Hay una versión que dicen que cuando la lucha contra Tifón, uno de los monstruos más grandes que procreó Gea para vencer a los olímpicos, Afrodita y su hijo Eros se asustaron y se transformaron en peces, y para no perderse se ataron las piernas y bueno, los pies, y bueno, sería el recuerdo de ese momento que se llevó al cielo. Hay varias, ¿no? Porque también el cristianismo después toma esa simbología. Inclusive esa simbología tiene que ver con mitos asirios y babilónicos, con una diosa de Erceto, que era una especie de sirena, que tendría que ver con un huevo. Es una historia muy compleja, pero que no tiene, que es muy anterior a este mito grecorromano o griego, si se quiere, de Afrodita y Eros, ¿no? Hay quien dice que hay que tener mucha imaginación para poder ver esas formas en las constelaciones, totalmente. Pero de todas maneras es una forma de poner los mitos y de ponerle poesía, ¿no? al cielo. Tú hablabas de Ganimedes como el escanciador, que Ganimedes también está presente como una de las lunas de Júpiter. Y los planetas también representaban dioses, ¿no? No solo, bueno, estaban esas representaciones de formas en las constelaciones, sino que también a través de los nombres de los planetas estaban representados los dioses. Y de las cualidades y las regencias de cada planeta, porque por ejemplo, cuando uno mira a Marte, desde la Tierra lo ve con un color especial, un tono rojizo, que se asocia a la sangre, ¿no? Y Marte es el dios, es el Ares griego, es el dios de la guerra. Por eso se le atribuye a los regidos, a los signos regidos por ese planeta, una cierta belicosidad, ya sea externa, como en el caso de Aries, o interna, como en el caso de Escorpio. Son los dos signos que son regidos por Marte. La luna, que rige Cáncer, por ejemplo,
La luna es, ya que tiene que ver con las mareas y con lo húmedo, siempre tiene que ver con la parte femenina de la naturaleza humana, tanto en el hombre como en la mujer, la parte femenina, más oculta, a veces la madre, y bueno, de alguna manera se fueron tomando. Si uno lee los textos antiguos de astrología, el Tetrabiblos, por ejemplo, hay muchas cosas actuales que se tomaron de ahí, aunque después la astrología fue avanzando, al igual que la astronomía, y evidentemente dejó textos de lado, como el Almagesto, pero igual hay una base tomada de esa antigüedad, ¿no? Muy bien, estamos entonces así llegando al final de una nueva entrega del Ladrón del Fuego, la tercera entrega del ciclo 2019. Agradecemos vuestra presencia frente a cámaras, agradecemos como siempre a la Fundación María Chacos, a nuestros patrocinantes Corporación Navíos y Mare Limitada, y agradecemos la presencia de Liliana Irigoyen, como siempre. Gracias, un gusto y nos vemos la próxima.